En el transcurso del tiempo hemos posicionado dos de nuestros productos líderes en el mercado, Acroma y Acroma Plus. El día de hoy vamos a hablar de su importancia, del modo de empleo, de las propiedades que tiene y por qué utilizar Acroma y Acroma Plus. Para Lutzen es importante hablar de nuestro decolorante Acroma, de las propiedades que tiene y lo que puede facilitar nuestro trabajo. Una de las propiedades que tiene nuestro decolorante Acroma es que sea de color blanco. El blanco me permite obtener decoloraciones mucho más limpias, mucho más uniformes durante el tiempo de exposición del decolorante. Dentro de las propiedades de Acroma encontramos aceites protectores que me ayudan a mantener el estado de la fibra capilar en muy buenas condiciones durante el tiempo de exposición del decolorante. Estos aceites son aceite de argán, aceite de maíz, proteína de seda y aceite de macadamia. El complejo de estos aceites permite mantener una fibra capilar oleosa y que no se deshidrate durante este tiempo de exposición. Pero uno de nuestros componentes relevantes es la molécula de oxígeno de oxirreactor P3. Es importante resaltar ya que esta molécula me permite reactivar la aclaración o decoloración durante el tiempo de exposición del decolorante, evitando que yo tenga que lavar para volver a empezar con mi decoloración, haciendo que la decoloración quede mucho más alta y llegando al nivel que necesitamos. Gracias a los componentes que tiene Acroma, nos damos cuenta que es un decolorante que tiene un excelente nivel de protección en la fibra capilar. Ahora es el momento de elegir el volumen de oxigenta a utilizar. Este volumen solamente lo podemos direccionar dependiendo el estado de la fibra capilar. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario realizar un excelente diagnóstico. Este diagnóstico nos dará la respuesta de cuál es el volumen ideal para utilizar. Dependiendo del volumen, obviamente también vamos a identificar el poder de aclaración al que queremos llegar. Teniendo en cuenta que el decolorante Acroma tiene un excelente nivel de protección y excelente nivel de aclaración, es el momento de tomar la decisión de cuál oxigenta voy a utilizar. La decisión de elegir el volumen de oxidante adecuado también depende del tipo de trabajo que vayas a realizar. Por ejemplo, si es una técnica de balayazo o una técnica de sombreado que va a abarcar bastante tiempo de exposición, lo ideal es trabajar con volúmenes bajos. Ya si de pronto es un tipo de trabajo más corto, puedes utilizar un volumen diferente. Ahora vamos a ver, dependiendo el poder de aclaración que tiene el decolorante Acroma, cómo trabaja esta promesa sobre un cabello decolorado o procesado químicamente o un cabello natural. Si nosotros estamos en una base natural, altura 4 o altura 5, ¿qué quiere decir? Que si la promesa que estamos esperando de la aclaración del decolorante es solamente para llegar a altura 9 o altura 10, solamente estamos a 6 tonos de diferencia. Quiere decir que en ese caso no necesitamos los 9 tonos de aclaración. Pero si es una base cosméticamente tinturada, en ese momento es cuando tomamos una decisión diferente con el volumen de la oxigenta, ya que necesitamos una aclaración un poco más fuerte. Esta decisión también depende de la proporción de mezcla que utilizamos del decolorante. Nosotros con el decolorante manejamos dos tipos de proporción de mezcla, 1 más 1,5 y 1 más 2. Les voy a contar cómo trabaja esta proporción. La mejor manera de aprovechar los beneficios y propiedades que me puede ofrecer nuestro decolorante Acroma es respetando su proporción de mezcla. Acroma maneja dos tipos de proporciones. La primera es 1 más 1,5 y la segunda es 1 más 2. Cabe recordar que estas proporciones se deben manejar con gramos exactos y mililitros exactos del peróxido, ya que si no los manejamos de esta manera y hacemos un cálculo visual, lo más seguro es que el decolorante no cumpla con las propiedades que nos está prometiendo. ¿Cómo lo debemos hacer? Primera opción, 1 más 1,5. Vamos a mezclar 50 gramos de decolorante más 75 mililitros de peróxido. Esa sería una proporción de mezcla 1 más 1,5. Otro ejemplo sería 1 más 2, 50 gramos de colorante más 100 mililitros de peróxido. Nosotros manejamos en Lutzen dos presentaciones con Acroma. Acroma en presentación por 500 gramos, que es la que debemos manejar medida con gramera, y manejamos el sobre de 50 gramos, donde viene ya la medida exacta. Después de esto, tenemos que tener en cuenta el tiempo de exposición. Recordemos que los decolorantes no tienen un tiempo de exposición exacto, ya que todas las decoloraciones se manejan con un tiempo de exposición visual. Es importante tener en cuenta todos los beneficios y ventajas que conocimos de Acroma. Sabemos su direccionamiento, sabemos en qué tipo de cabello lo podemos trabajar. Ya tenemos claro el poder de aclaración y sus proporciones de mezcla.
Ahora, vamos a ver el direccionamiento que se le da cuando vamos a trabajar sobre una fibra capilar procesada químicamente, de pronto ya desestabilizada, donde ya tomamos la decisión de utilizar un decolorante diferente como Acromaplex. Ya tenemos claro todo lo que tiene que ver con nuestro decolorante Acroma. Ahora vamos a hablar de nuestro decolorante Acromaplex. ¿Qué es Acromaplex? Acromaplex es un decolorante con las mismas características de Acroma, también es de color blanco, también tiene las mismas proporciones de mezcla. La gran diferencia es que dentro de su polvo ya tenemos la tecnología BlondAplex. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos el paso número 1. Este paso número 1 nos va a garantizar que podamos decolorar sobre cabellos que ya han sido procesados químicamente o que tienen residuo de algunas otras decoloraciones, para garantizar el estado o la salud del cabello durante este tiempo de exposición. Es importante resaltar que después del tiempo de uso, del tiempo de exposición del decolorante Acromaplex, es necesario utilizar el paso número 2. Este paso número 2 es el que nos va a terminar de soldar el proceso que hicimos para garantizar que el cabello quede en muy buenas condiciones. Cuando hablamos de las propiedades que tiene Acroma y Acromaplex, vamos a encontrar dos diferentes componentes. Primero, en Acromaplex vamos a encontrar que ya está el paso número 1 incluido y encontramos dos componentes relevantes que son el ácido maleico y la cefaloamo de soya. Estos componentes son los que nos va a garantizar una resistencia durante el tiempo de exposición del decolorante, pero eso no va a interferir jamás en el poder de aclaración del decolorante, ya que los dos decolorantes tienen un excelente nivel de aclaración. Importante resaltar que estos dos decolorantes tienen la misma proporción de mezcla, que quiere decir que Acromaplex lo puedo trabajar en igual proporción de 1 más 1,5 y 1 más 2. Teniendo en cuenta que el Acromaplex va dirigido para cabellos procesados químicamente, es necesario sellar el proceso con el paso número 2. Este paso número 2 es el que me va a dar la garantía de que el cabello va a quedar en muy buenas condiciones. Adicional a eso, la importancia del mantenimiento con el paso número 3. En el anterior video vimos cómo se utiliza el paso número 3 y vimos el modo de empleo de él. Para cerrar el tema del día de hoy de los decolorantes Acroma y Acromaplex, vamos a responder algunas preguntas que nuestros clientes nos han realizado a través de las redes sociales. La primera pregunta es, ¿por qué el decolorante se comporta diferente en climas cálidos? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener en cuenta que los decolorantes necesitan una proporción de mezcla muy exacta. Cuando la alteramos, ya sea con más oxigenta o menos oxigenta, ella se va a tender a desestabilizar, no solamente en climas cálidos, sino también en climas fríos. Entonces, la recomendación principal es que siempre hagan medidas exactas de colorante o de polvo de colorante con medidas exactas de mililitros. ¿Para qué? Para que la mezcla se mantenga siempre homogénea y nunca se vaya a desestabilizar. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si mezclo el decolorante Acroma o Acromaplex con una oxigenta que no sea de la misma marca? Esta respuesta es importante, ya que la ventaja de utilizar el mismo oxidante nos garantiza que la mezcla se mantenga mucho más homogénea y que el pH se mantenga estable. Desafortunadamente, cuando utilizamos oxigentas que no son de la misma calidad o no son igual de cremosas, el decolorante durante el tiempo de exposición se puede desestabilizar. Entonces, la importancia de utilizar la misma casa cosmética de la oxigenta, en este caso Luxen con Acroma o la oxigenta Luxen con Acromaplex, sería lo ideal para mantener una mezcla homogénea. Otra pregunta frecuente es si se puede utilizar el decolorante Acromaplex sobre cabellos naturales o sobre cabellos que no han sido decolorados. Claro que sí, decolorante Acromaplex va dirigido para toda fibra capilar. Lo que pasa es que su direccionamiento inicial siempre va a ser hacia fibras capilares decoloradas o que ya tienen residuos de procesos químicos. Cuando utilizo la tecnología Acromaplex en un cabello natural, la decoloración va a subir común y corriente, la aclaración va a ser igual. La gran diferencia es que el tiempo de exposición va a ser un poco más largo. La pregunta más común siempre va a ser ¿cuántos tonos aclara el decolorante? Tengamos en cuenta que Acroma nos puede dar una promesa de aclaración de hasta 9 tonos, en cabello virgen natural y en muy buenas condiciones, siempre y cuando garantizando que no tengamos presencia de alisados progresivos o queratinas. Con Acromaplex podemos garantizar el mismo poder de aclaración. La diferencia es que en cabello natural nos vamos a demorar un poco más, pero el nivel de aclaración va a ser exactamente el mismo. Y por último nos preguntan qué pasa si reaplicamos decolorante durante el tiempo de exposición del decolorante que ya está aplicado. No pasa nada, para eso es que garantizamos con nuestra molécula de oxígeno activo Oxirreactor P3, garantizamos un excelente nivel de aclaración cuando se reaplica y así no es necesario lavar el cabello y volver a empezar.